Queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas de su canal, el Centinela de la Verdad, el Padre Juan Reyes Fabián Beltrán de nuevo contigo después de una larga pausa en ausencia. Ahora vengo de nuevo para traerte un poquito de antídoto para contrarrestar algún veneno que un hermano protestante por ahí ya ha insertado. Hablando sobre la falsedad, según él, del sacerdocio católico. Para él es totalmente falso el sacerdocio católico. Vamos a ver en qué se fundamenta la iglesia y luego, pues, si la Biblia o la misma iglesia tiene la razón. Bien, entonces tengo que decir primeramente que entender a Dios no es tan fácil y por muchos conocimientos que una persona tenga, no puede decir que abarca todos los conocimientos acerca de Dios y lo que lo rodea. Sin embargo, tenemos la Biblia y todas las Sagradas Escrituras que en ella están. Pero no basta con saber leer para decir saber leer la Biblia. Porque la Biblia, en todo caso, hay que leerla en el mismo espíritu en el que fue escrita, porque ella es la palabra de Dios. Hay que saber leer y saber interpretar, o por lo menos entender a los que tienen la autoridad para interpretar la Sagrada Escritura. Vamos a escuchar atentamente lo que dice este hermano, intentando refutar al padre Luis Toro en cuanto que él se define como sacerdote del Dios Altísimo. Cuando escuchemos atentamente a un hermano protestante, entonces nos daremos cuenta de la diferencia que hay en tener 2000 años de historia a tener solo 500 años montados sobre una base falsa, la sola escritura que enseñó Martín Lutero, que es a la vez el padre en la fe de los protestantes. En ocasiones me han oído decir que el protestantismo es el aguijón del diablo y cada secta protestante, al igual que cada protestante en una secta, carga una porción de ese veneno. Yo sé que no todos lo hacen por maldad, o sea, no todos los protestantes cuando hacen un video o un audio y lo ponen en YouTube, en TikTok o en alguna red social, yo sé que no lo hacen todos por maldad, pero sí hay otros que están llenos de soberbia y por esa soberbia no quieren aceptar la verdad, eso sí que lo hacen por maldad. También hay otros que no son más que papagayos, que lo único que hacen es repetir los errores que otros ya han dicho o que han tenido, o no son más que escarabajos que arrastran las mismas porquerías que van encontrando en el camino, las porquerías que otros han dejado. La iglesia tiene 2000 años sabiendo lo que hace y lo que dice. Los protestantes, a su vez, tienen 500 años de confusión y de ignorancia, y no por culpa suya, sino por aquellos que fundaron el protestantismo. Ahora bien, si tú que estás escuchando este video crees que lo que hago es correcto y además de eso, cuando lo hayas visto, te entiende que te ha sido útil, entonces compártelo con otros, dale like y también coméntalo, porque los comentarios siempre son buenos para uno poder mejorar. Pero de todas maneras vamos a escuchar lo que dice este hermano protestante y luego entonces saquemos conclusiones y veamos quién tiene la razón. ¿La tiene él o la tiene la Sagrada Escritura o la tiene la iglesia? Yo no voy a interrumpir el video, lo vamos a ver completo porque es corto y luego sí voy a ver cómo trato de aclarar algunas cosas que él no entiende y que no va a entender nunca porque el protestante no entiende nunca otra cosa que no es lo que le han enseñado. Vamos a oír.
Dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote en los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. O sea, aquí Jeroboam nombró sacerdote, la cual Dios se enfadó mucho, Dios se enojó mucho de tal manera que borró el linaje de Jeroboam. No hubo más descendientes de Jeroboam. Se terminó el linaje de Jeroboam por una maldición de Dios porque él nombró sacerdote. Eso no lo podía hacer nadie, ni siquiera el mismo Cristo. Ya había una ley sacerdotal que nadie podía violar. Y el que violaba era castigado por Dios. Hasta los reyes eran castigados por Dios por este atropello al sacerdocio arónico. Si hay castigo para un sacerdocio que era temporal, que era sombra y figura de lo que iba a venir, usted imagínese un atropello al sacerdocio de Cristo, que es eterno. O sea, como dijimos, sacerdote del Dios Altísimo, solamente ese título le corresponde a Cristo, porque Él es limpio, santo, sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nadie puede tener ese título, y el toro, blasfemo, se atribuye ese título. Eso no, ahí nos damos cuenta que el toro no entiende nada del Evangelio, ni el católico, por eso es cura, porque no entiende el Evangelio. Porque si entendiera el Evangelio no sería católico, ni mucho menos cura. ¿Por qué? Porque eso solamente lo puede ocupar Cristo a ese sacerdocio, porque ningún ser humano lo puede ocupar. Entonces dice que en el versículo 34 dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. La casa de Jeroboam. Y si mal no recuerdo, segunda de Crónicas, si es segunda de Crónicas, 26, a ver, sí, 26. Entonces habla del rey Usías, que también fue castigado por entrar en el templo, y estamos hablando de un sacerdocio que no existe, por eso la transustanciación no tiene ningún valor, porque la transustanciación es el fin de una creencia de que hay un sacerdocio que consagra un pan que se transforma en el cuerpo de Cristo. No lo hizo ni siquiera Cristo a eso. ¿Cómo lo va a hacer? Nunca Dios hizo eso. ¿Por qué? Porque era meramente simbólico, era un símbolo. Porque si dice aquí, esto es mi cuerpo, ¿qué está queriendo decir? Que esto es simbólico. Católico es tan ignorante, tan ciego, que dice, ¿dónde dice simbólico? Pero lo está diciendo, cuando dice esto mejor está diciendo que esto es simbólico. Dice, valoro mucho el deseo de este hermano de defender la supremacía de Jesucristo como único sacerdote eterno, o sea, como único sumo sacerdote eterno. En eso él y yo estamos completamente de acuerdo. Cristo es el mediador perfecto, el sacerdote santo, inocente, inmaculado, es decir, sin mancha, separado de los pecadores. Y además de eso, exaltado por encima de los cielos. En eso él y yo estamos 100% de acuerdo. Sin embargo, el problema de su argumento es que parte de una confusión. Creer que porque Cristo Jesús es el único sumo sacerdote, entonces no pueden existir ningún ministerio sacerdotal subordinado a él. Esa conclusión no se desprende de la Biblia, eso no es bíblico. La Iglesia Católica no enseña que el sacerdocio reemplace a Cristo, ni tampoco que existía otro sacerdocio independiente del suyo. La Iglesia enseña que el sacerdote participa ministerialmente del único sacerdocio de Cristo. Esto es muy distinto a lo que él piensa y a lo que acaba de decir. Que Cristo sea el único sumo sacerdote no elimina que él pueda comunicar una participación real en su misión a ministros visibles, completamente visibles. De hecho, eso es exactamente lo que hace en el Evangelio cuando envía a los apóstoles. Les confía autoridad y los instituye servidores de su obra.
Jesús no dijo simplemente lean la Biblia cada uno por su propia cuenta o interprétenla como cada quien quiera. Ni siquiera les dio Biblias. Él fundó una iglesia, escogió apóstoles, los envió con autoridad y les entregó funciones concretas. Les dijo, por ejemplo, como me envió el Padre, así también los envío yo. Juan 20, 21. Luego sopló sobre ellos y añadió, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Juan 20, 23. También afirmó, el que a ustedes oye, a mí me oye. Lucas 10, 16. Y les mandó bautizar, enseñar y guardar todo lo que él había mandado o lo que él había enseñado. Mateo 28, 19 al 20. Estos textos muestran una autoridad ministerial real, no meramente simbólica, como pretenden creer algunos protestantes. Así lo creen y así lo enseñan. El ejemplo de Jeroboam, que este hermano trae en su alocución, lejos de destruir el sacerdocio católico, confirma un principio que la Iglesia Católica acepta y enseña desde el principio. Nadie puede inventarse un sacerdocio por cuenta propia. Jeroboam pecó precisamente porque creó un culto ilegítimo y nombró sacerdotes sin mandato de Dios que por consecuencia son también sacerdotes ilegítimos. Usías, otro personaje que menciona este hermano, fue castigado porque usurpó una función que no le correspondía. Usurpó una función que no le correspondía. Pero esto no prueba que Dios no pueda instituir ministros. Prueba, por el contrario, que el ministerio debe venir de Dios y no de la voluntad humana. Es lo que tú debías contrarrestar cuando está hablando de estos personajes. Por eso, la comparación con Jeroboam y Usías falla en su punto central. Jeroboam se autoatribuyó una autoridad religiosa que no le correspondía. Los apóstoles, sin embargo, fueron enviados por Cristo. Usías quiso ejercer una función que Dios no le había dado, sin embargo, los apóstoles recibieron de Cristo una misión explícita. Si el problema es usurpar una autoridad sagrada, entonces la pregunta decisiva es esta: ¿Cristo dio o no dio autoridad a los apóstoles? Y eso tendrían que responderlo los protestantes. Y te aseguro que de la misma manera que la Iglesia y que la Sagrada Escritura, ellos van a decir que sí. Los apóstoles recibieron autoridad de Cristo. El Nuevo Testamento responde claramente que sí. Vean las citas bíblicas que les he dado. Recibieron autoridad del mismo Cristo para hacer lo que hacían. Además, el apóstol San Pablo no presenta a los ministros cristianos como simples oradores sin autoridad. Al contrario, San Pablo los llama servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. También San Pablo habla de un ministerio recibido de Dios y de una autoridad para edificar la iglesia. Por tanto, reconocer ministros ordenados dentro de la iglesia no es negar a Cristo, sino reconocer el modo concreto en que Cristo quiso pastorear, enseñar, santificar y gobernar su iglesia. La Iglesia Católica no sería nada sin la sucesión apostólica, que ha enseñado también desde el inicio.
Por lo que en la iglesia nadie se pone cargos. Les repito, en la iglesia católica, en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, nadie se pone cargos, sino que los recibe. Yo no desperté un día de buen humor o no sé si de mal humor y me dije, bueno, pues ya no quiero seguir trabajando la tierra, no quiero seguir empleado, recibiendo órdenes de los demás, me voy a constituir yo mismo sacerdote, me voy a decir, ya tú eres sacerdote, coge un alba, póntela, empieza a celebrar la misa, celebrar sacramentos y ya. No, la cosa no fue así. No, yo me fui al seminario y duré 12 años allí estudiando y se me ordenó y se me dio la misión. Y si vamos dando paso hacia atrás, a mí me ordenó uno, a ese lo ordenó otro, vamos a llegar a los apóstoles. Sin embargo, es muy común entre los protestantes ponerse cargos a sí mismo. Unos dicen, por ejemplo, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy maestro, soy apóstol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por determinación de quién ellos son eso que dicen ser. Para darse valor a sí mismos, ¿qué hacen los protestantes? Quieren quitarlo a quienes verdaderamente lo tienen. La pregunta que yo le haría es esta: ¿verdaderamente son pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles? La respuesta mía y la de muchos es sí, pero falsos. Sí son pastores, sí son apóstoles, sí son maestros, pero son falsos, porque ellos no tienen la sucesión apostólica, que es la única que puede hacer que los nombres que se ponen sean verdaderos. Por sucesión apostólica. Y por sucesión apostólica no es verdadero que yo me dé un cargo, es verdadero que a mí me den un cargo. Si no, es falso. Pero si no, entonces yo dijera, hoy me despertara mañana diciendo yo soy obispo. Y ya soy obispo y después pasado mañana digo yo soy el papa y ya soy el papa porque yo dije. No, así no es. Así no es. Ahora me voy a referir un poco a otro tema que él metió, que es el tema sobre la Eucaristía. Respecto a la Eucaristía, decir que la transustanciación no tiene ningún valor porque no existe sacerdocio es una conclusión basada en una premisa falsa. No te puede dar una cita bíblica para negar esto. Si Cristo instituyó ministros y les mandó, por ejemplo, hagan esto en memoria mía, en Lucas 22:19, entonces la celebración eucarística no es un invento humano, sino una obediencia ciega al mandato de Cristo. El sacerdote no transforma el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre por un poder propio, personal. Cristo actúa por medio del ministro que él mismo instituyó. La afirmación de que esto es mi cuerpo significa automáticamente esto simboliza mi cuerpo. No es una exégesis, es una imposición sobre el texto. Jesús pudo haber dicho, esto representa mi cuerpo, o pudo haber dicho, esto simboliza mi cuerpo, pero no lo hizo, no lo dijo así. Él dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, Mateo 26, 26, 28. La carga de la prueba no la tiene quien toma seriamente las palabras de Cristo, sino quien cambia el es por el simboliza sin que el texto lo diga, anulando la palabra de Cristo para imponer la suya. San Pablo confirma esta interpretación cuando enseña que el cáliz que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo y que el pan que bendecimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10:16.
Más todavía advierte San Pablo que quien come y bebe indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 27. Si se tratara de un mero símbolo, la advertencia de Pablo perdería gran parte de su fuerza. Nadie se hace culpable del cuerpo y de la sangre del Señor por tratarse de un símbolo vacío. Nadie va a pecar por violar un símbolo. Pablo habla entonces de una realidad sagrada presente en la Eucaristía. ¿Cuándo lo van a aceptar nuestros hermanos protestantes? ¿Cuándo lo van a aceptar? Además de todo esto, históricamente, la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía no nació en la Edad Media, ni siquiera en la edad contemporánea. No me la inventé yo, no la inventó el Papa León XIV, no la inventó el obispo, no la inventó el Papa qué sé yo quién. No. Desde los primeros siglos, los cristianos hablaron de la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Cristo. Para la muestra un botón, San Pablo. No como un simple recordatorio psicológico. Por eso, la posición católica no es una novedad, sino una continuidad de la fe antigua de la Iglesia que existe desde el siglo I, desde el año 33 con Cristo. También es necesario decir algo sobre el tono de este hermano, el tono utilizado por este hermano. Llamar ignorantes, ciegos o blasfemos a los católicos no demuestra la verdad de su argumento, para nada. La verdad no necesita insultos para sostenerse. Si una doctrina es falsa, debe refutarse con la Escritura, con la razón y con la historia, no con desprecio, ni tampoco con insultos. Y si vamos a discutir como cristianos, debemos hacerlo entonces recordando que la caridad no es una opción, sino un mandato del Señor. Queridos hermanos católicos y protestantes, el argumento de este hermano querido, hermano esperado, contra el sacerdocio católico, falla porque confunde participación con sustitución, confunde ministerio con usurpación y confunde presencia real con simbolismo vacío. Ese es el problema del protestantismo, no solamente de él, sino del protestantismo, unos por orgullo y otros por ignorancia. Los católicos no ponemos a ningún sacerdote por encima de Cristo, ni tampoco los ponemos al lado de Cristo como un rival. Confesamos que Cristo es el único sumo y eterno sacerdote, y no solamente lo confesamos, lo celebramos. Y precisamente por eso creemos que todo sacerdocio cristiano válido depende de él, y solo en él es válido el sacerdocio católico. Y solo por la sucesión apostólica tiene sentido el sacerdocio católico, no todo lo demás que se inventan. Tampoco los católicos inventamos la Eucaristía. Recibimos las palabras del Señor, esto es mi cuerpo, y las entendemos a la luz de la enseñanza apostólica. Por tanto, la fe católica no atropella el sacerdocio de Cristo. Al contrario, lo proclama, lo sirve y vive de él. Así es, queridos hermanos. No estamos quitándole a Cristo lo que le pertenece, sino que estamos haciendo uso de lo que Él nos participa de su sacerdocio. Voy a hacer un pequeño resumen en el cual quiero contestar 5 preguntas de ustedes antes de que la hagan.
Si no la iban a hacer, pues de toda manera les servirá. Pero voy a contestar 5 preguntas antes de que la hagan. ¿Cuál pregunta? No sé, pero las respuestas son estas. Primera, tanto el sacerdocio como la Eucaristía nacen con Cristo en la última cena en el año 33. En la cena última que Jesús hizo con sus discípulos, Jesús instituyó tanto la Eucaristía como el sacerdocio. Lucas 22, 19 al 20. Pero hay que leerlo y entenderlo. El sacerdocio ministerial, porque solo quien recibe una misión puede hacer esto, como lo dijo el Señor. Aquí Cristo confiere a los apóstoles la misión sacerdotal: consagrar, perdonar, enseñar y pastorear. Segunda respuesta. Los apóstoles ejercen funciones sacerdotales desde el inicio de los tiempos. En los Hechos de los Apóstoles, prácticamente desde el año 33 al 60, ya aparece claramente. Celebración de la fracción del pan o la Eucaristía es lo mismo. Imposición de las manos, perdón de los pecados, nombramiento de presbíteros en cada comunidad. Hechos 14:23. Esto muestra que el sacerdocio no surge siglos después, sino que es parte esencial de la Iglesia desde su nacimiento. Tercera respuesta. Desde el siglo I ya existen presbíteros, obispos y diáconos. La carta de San Pablo, también como las de Pedro, mencionan a presbíteros, que son los sacerdotes, episcopos, que son los obispos, y diáconos, que son los ministros ordenados para el servicio de la iglesia. Diáconos. Podemos poner algunos ejemplos. Pablo ordena presbítero en cada ciudad. Eso está en Mateo, en Hechos 14:23. Pablo recuerda a Timoteo el don recibido por imposición de las manos. Primera de Timoteo 4:14. La carta de Santiago habla de llamar a los presbíteros para ungir a los enfermos. Santiago 5:14. Esto es ya una estructura totalmente sacerdotal, pero hay que tener no solo inteligencia, sino sabiduría, que los protestantes no la tienen porque se la quitaron a la Biblia. Hay que tener sabiduría para entenderlo. Cuarta respuesta. Los primeros cristianos fuera de la Biblia confirman lo mismo. Por ejemplo, San Clemente Romano, por ahí por el año 96, habla de obispos y presbíteros establecidos por los apóstoles. San Ignacio de Antioquía, en el año 110, por ahí, describe claramente el triple ministerio: obispo, presbíteros y diáconos. Y la Didache o Didache, por ahí por los años 70-90, ya menciona la elección de los presbíteros. Todo esto muestra continuidad, no invento, continuidad. La quinta respuesta es: hay sacerdotes en la Iglesia Católica desde el año 33, cuando Cristo instituyó tanto el sacerdocio como la Eucaristía en la última cena, y la confió a los apóstoles con la palabra: hagan esto en memoria mía. Y estos a su vez lo transmitieron desde el primer siglo mediante la sucesión apostólica. Recordemos a San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, decir: yo he recibido una tradición que a mi vez le transmito. Y recuerden que Pablo no conoció a Jesucristo. ¿De quién la recibió? De los apóstoles. Queridos hermanos, hermanas, compartan este video si les ha sido útil. Denle me gusta y además de eso, coméntenlo para poder mejorar. Ojalá que ustedes, con la Biblia y la doctrina de la Iglesia,
comprueben su verdad. Voy a hacer ahora una oración y les invito a ustedes que se unan conmigo a orar por aquellos que han abandonado la iglesia y andan por ahí por caminos extraviados como ovejas que no tienen pastor. Señor Jesús, ilumina con tu verdad a nuestros hermanos protestantes. Guíalos con amor hacia la plenitud de la fe y danos a todos un corazón humilde para buscarte en unidad y caridad. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María y en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.